Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En este material estaremos explicando cómo realizar la conversión de unidades de medidas de superficie o de área, como también se le denomina. Y para ello comenzaremos recordando que el metro cuadrado es la unidad principal y cuya abreviatura es m minúscula elevado al cuadrado, donde a la izquierda de este se ubican los múltiplos, comenzando por el decámetro cuadrado, cuya abreviatura es d mayúscula m al cuadrado, el hectómetro cuadrado, cuya abreviatura es h mayúscula m al cuadrado, y el kilómetro cuadrado, cuya abreviatura es k mayúscula m al cuadrado. Y a la derecha del metro cuadrado se encuentran los submúltiplos, comenzando por el decímetro cuadrado, cuya abreviatura es dm elevado al cuadrado, el centímetro cuadrado, cuya abreviatura es cm elevado al cuadrado, y por último el milímetro cuadrado, cuya abreviatura es mm elevado al cuadrado. Ahora bien, para la conversión de una unidad mayor a una unidad menor se multiplica por 100 consecutivamente, y para la conversión de una unidad menor a una unidad mayor se divide por 100 también consecutivamente. Muy bien. A continuación, veamos una actividad. Transforma las siguientes unidades de superficie según se indica. Literal A: 5 hectómetros al cuadrado a metros cuadrados. Comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad de medida mayor a una unidad menor. Luego, debemos multiplicar por 100 tantas veces desde una unidad hasta la otra. O sea, luego, esto va a ser igual a 5 que multiplica a 100 por 100. Y resolviendo la operación, esto va a ser igual a 50.000 y agregamos la unidad de medida. Literal B: 60.000 centímetros al cuadrado a decímetros al cuadrado. Comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad de medida menor a una unidad mayor. Luego, debemos dividir tantas veces desde una unidad hasta la otra. O sea, luego, esto va a ser igual a 60.000 dividido para 100 y resolviendo la operación, esto va a ser igual a 600 y agregamos la unidad de medida. Literal C: 300.000 decámetros al cuadrado a kilómetros cuadrados. De forma similar, comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad menor a una unidad mayor. Luego debemos dividir tantas veces desde una unidad hasta la otra. O sea, luego esto va a ser igual a 300.000 dividido para 100 multiplicado por 100. Resolviendo el producto nos quedaría 300.000 dividido para 10.000 y resolviendo la operación nos quedaría 30 y le agregamos la unidad de medida. Y por último, literal D: 8 metros al cuadrado a milímetros al cuadrado. Comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad de medida mayor a una unidad menor. Luego, debemos multiplicar por 100 tantas veces desde una unidad hasta la otra. O sea, luego, esto va a ser igual a 8 que multiplica a 100 por 100 por 100. Y resolviendo la operación, nos quedaría 8 millones y le agregamos la unidad de medida.
Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre conversión de unidades de medidas de superficie o de área como parte del curso de unidades de medidas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.